Perfecto, ya estamos comenzando entonces también, estamos ya en YouTube para todas aquellas personas que lo van a ver en grabado. ¿Cómo está, gente de YouTube? Prepárense porque el día de hoy tenemos un entrenamiento muy poderoso titulado ¿Cómo utilizar el poder de la visualización y de la autosugestión para poder triunfar y alcanzar cada uno de nuestros objetivos? Es muy importante que ustedes sepan que de esto habla mucho Napoleón Hill en su libro Piensa y hágase rico. Y esto es una de las primeras recomendaciones que les voy a dar el día de hoy. Si ustedes quieren profundizar más en esto, quieren aprender cómo utilizar las facultades de su mente para poder comenzar a sintonizar con la realidad que ustedes quieren crear, lean el libro Piensa y hágase rico. Y otro libro interesante que también podrían leer es Sobrenatural de Joe Dispenza. Sobrenatural de Joe Dispenza es un libro que a mí personalmente me explotó la cabeza. Cuando lo leí no podía dejar de comentárselo a otras personas. Creé muchos contenidos en TikTok también de este tema. Como muchos de ustedes ya saben, en TikTok lo que hago es resumir los mejores libros de desarrollo personal y de emprendimiento y de conciencia. Entonces comencé a compartir muchos contenidos. De hecho, gracias a ese libro, uno de mis contenidos pudo llegar a 1.600.000 personas en TikTok. Y fue una de las cosas que más felicidad me dio. No por la cantidad de seguidores ni la cantidad de visualizaciones, sino la cantidad de impacto que se puede generar hoy en día en las redes sociales como TikTok, ¿no? Y para poder hacer esos contenidos también apliqué ciertos principios que sería bueno que ustedes puedan ver entonces en Piensa y hágase rico, en Sobrenatural de Joe Dispenza, ¿no? Yo comencé a entonces visualizar eso que quería crear, comencé a sintonizar con esa realidad que yo quería manifestar en mi vida, donde yo ya me veía entonces llegándole a muchas personas, ¿no? Y hoy se van a dar cuenta ustedes de algo muy poderoso, ¿no? Pero muchas veces no sabemos cómo el subconsciente actúa. Simplemente actúa y comienza a ejecutar y comienza a materializar esos deseos que tú tienes, ¿no? Entonces, de pronto, no voy a estar en un estadio, bueno, en un estadio no cabe 1.600.000 personas, ¿no? Pero no voy a estar quizás no sé, en un lugar frente a 1.600.000 personas, pero sí lo puedo hacer a través de TikTok. Entonces el subconsciente actúa de esa manera, actúa de una manera que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello, ni siquiera nos cabe aquí en la cabeza cómo es que podemos lograr nuestros mayores deseos, anhelos o eso que queremos manifestar, ¿no? Así que es muy importante aprender a utilizar cada uno de estos principios. ¿Está bien? Entonces lo primero que quiero hablar es de la mente consciente y la mente subconsciente. Porque es muy importante que nosotros entendamos estos dos conceptos si queremos aprender entonces cómo visualizar y cómo utilizar el proceso de autosugestión. Ya saben, para las personas que están conectando, que pueden prender su cámara también para poder tener una relación más directa. También recuerden estar en este entrenamiento con mucha energía, ya que si estamos con la energía baja, nada de lo que yo diga va a importar, porque vas a comenzar a decir cosas como, Sebastián habla muy rápido, pero el mundo está así, pero tengo muchos problemas. Entonces todo eso dificulta el aprendizaje. Sin embargo, si el día de hoy tú te empoderas por un momento, elevas tu nivel de energía, créeme que esto verdaderamente va a calar en tu mente subconsciente. Bueno, tenemos dos mentes entonces, la mente consciente, que tiene que ver con un 5% de nuestros pensamientos, y la mente subconsciente, que tiene que ver con el 95% de nuestros pensamientos. Los que han estado en otros entrenamientos que ya he podido dictar en anteriores días dentro de Sin Fronteras Digital y en mi canal de YouTube, saben que nosotros al día tenemos alrededor de 70.000 pensamientos. ¿Está bien? Tenemos alrededor de 70.000 pensamientos. Imagínense nada más eso, familia. 70.000 pensamientos. Y si yo les pregunto ahora, oye, Noelia, o Yamal, o Titiana, ¿de cuántos pensamientos ustedes se acuerdan que han tenido el día de hoy? Probablemente me respondan que son unos cuantos nomás los que recuerdan conscientemente. Porque la mayoría de pensamientos, como ustedes pueden ver aquí, el 95% se produce de manera subconsciente, se produce de manera inconsciente. Es decir, no somos conscientes de ello. Es más, mientras ustedes me están escuchando en este preciso momento y me están viendo a través de su pantalla, ustedes también están conversando con ustedes mismos. Porque el cerebro hace eso. Comienza a comparar situaciones, comienza a emitir ciertos juicios, ¿verdad? La mente comienza a hacer eso. Entonces ustedes tienen una conversación, tienen un diálogo interno del cual muchos de ustedes quizás ni siquiera es consciente. Entonces, de pronto nos levantamos de la cama, ¿no? Siempre con el mismo pie, pisando el suelo. Siempre nos levantamos de pronto con el pie derecho, o algunos se levantan con el pie izquierdo, pero siempre lo hacemos de la misma forma, ¿no? Igual cuando nos ponemos nuestra ropa interior, nos ponemos nuestro pantalón, siempre levantamos una pierna primero, ¿verdad? Entonces esos ya son programas subconscientes que nosotros tenemos. No necesitamos pensarlo ya conscientemente, sino que el programa, se ejecuta. Así que podríamos decir que nuestra mente subconsciente
al albergar el 95% de nuestros pensamientos, es la que termina dirigiendo nuestro destino. Es la que termina proyectando nuestros resultados. Porque claro, todo parte de la mente, familia. Todo parte de los pensamientos. Según tus pensamientos van a ser tus decisiones, tus sentimientos, según ello van a ser tus comportamientos y según ello van a ser tus resultados. Si tú ahora decides el día de hoy, por ejemplo, no hacer 10 llamadas terminando este entrenamiento a 10 clientes potenciales, bueno, quizás tu resultado sea de que puedas firmar entre 2 a 3 a 4 socios nuevos el día de hoy. Y si tu pensamiento saliendo de este entrenamiento es, estoy muy cansado, me voy a dormir, bueno, tu resultado probablemente sea que no tengas esas 4 nuevas incorporaciones dentro de tu equipo. Así que todo empieza desde el pensamiento, familia. Por eso es muy importante cuidar nuestros pensamientos. Por eso es muy importante que volvamos lo inconsciente consciente. El otro día me estaban preguntando, Sebastián, ¿cómo puedo hacer para poder reprogramar mi mente? ¿Cómo puedo hacer para poder reemplazar, mejor dicho, esos pensamientos negativos, Sebastián? Bueno, el primer paso es volver lo inconsciente consciente. El primer paso es que tú tengas conciencia de que tienes una mente inconsciente. El primer paso es que tú tengas conciencia de que tienes un diálogo interno, de que dentro de ti tienes un programa mental que constantemente te está diciendo cosas, que constantemente está hablando, que constantemente está comparando cosas. Tienes que ser consciente de que dentro de ti tienes una vocecita, ¿verdad? Todos saben a esa vocecita a la que me refiero, ¿cierto? Que nos dice, sí puedes hacerlo, como otra vocecita también que muchas veces nos dice, no puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa vocecita tiene que ver justamente con nuestra mente subconsciente. Ahora, la mente subconsciente también dirige y procura, mejor dicho, tener la salud perfecta, ¿no? Mientras tú me estás escuchando aquí en este momento, tu mente subconsciente se está encargando de que tu organismo funcione bien, de que funcione tu proceso de digestión, de que tu corazón lata, ¿verdad? Porque ninguno de ustedes ahora mismo está diciendo, hey, corazón, tienes que latir, ¿no? Sino que eso simplemente sucede porque es la mente subconsciente la que dirige ese tipo de proceso. ¿Está bien? A ver, vamos a ir apagando ahí los micros, por favor, familia, los que están ingresando recién, voy a bloquear ahí los micros por un momento. Muy bien. Excelente. Entonces, sí me están entendiendo, ¿cierto? Entonces, la mente subconsciente se encarga de que tú puedas pestañear, de que tú puedas respirar, porque lo haces en piloto automático. No tienes que estar pensándolo conscientemente, sino que simplemente se da, son procesos automáticos. Y de ahí también parten tus hábitos. ¿Verdad? Si, por ejemplo, en el pasado, durante mucho tiempo, te has dedicado a salir a correr, te has dedicado a hacer ejercicio, tú puedes percibirte entonces como un deportista y probablemente seas una persona que también se levante día a día y salga a correr, probablemente seas una persona que tenga ciertos hábitos alimenticios y se te haga fácil hacerlo, ¿no? Mientras otra persona que de pronto nunca ha salido a correr, nunca ha hecho ejercicio y toda su vida ha comido chatarra, se le haga muy difícil entonces salir a correr, hacer ejercicio y comer de forma más saludable. Y es que ese es el secreto de los hábitos que están instalados en nuestra mente subconsciente, que son programas, familia, que son programas que ya se ejecutan. Ustedes saben que los exitosos o los ganadores son aquellas personas que están dispuestas a hacer lo que los perdedores o los fracasados, entre comillas, porque el fracaso no existe, no hacen, ¿verdad? Los ganadores son los que están dispuestos a hacer eso que los perdedores no quieren hacer. Ahora, yo me pregunté el otro día, ¿y cómo es que los ganadores pueden llegar a hacer lo que los perdedores no quieren hacer? ¿Cómo es que los ganadores pueden comenzar a construir toda esa serie de comportamientos en su vida, ¿no? Y la respuesta es de que los ganadores simplemente los automatizan. Es decir, eso que tú no quieres hacer, por ejemplo, levantarte a las 5 de la mañana, hacer ejercicio por la mañana, esas cosas que a ti te cuestan hacer, son cosas que al principio tú tienes que hacer conscientemente. Y tienes que sostener el proceso, sostenerlo tanto hasta que eso se convierta en un hábito. Cuando se convierta en un hábito y ya sea un programa mental, tú simplemente te vas a levantar a las 5 de la mañana. Tú simplemente vas a ir a hacer ejercicio. Ya no te va a costar hacerlo, sino que va a ser algo natural en ti. Tan natural como cepillarte los dientes por la mañana o lavarte la cara por la mañana. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, lo que sea difícil para ti hacer, hazlo durante un tiempo prolongado, porque es importante la repetición, y cuando tú lo vuelvas a un programa, ya simplemente va a ser un hábito. Así que, como decía Napoleón Hill, ¿no? El creador del libro Piense y hágase rico, y uno de los referentes también en esta industria del desarrollo personal y la mentalidad, decía lo siguiente, ¿no? A mí personalmente esto me voló la cabeza. Escucha bien, presta mucha atención a esto. Decía, el secreto de la vida
es desarrollar algunos buenos hábitos y vivir con ellos. Punto. No hay más. Apúntalo y tatúalo en tu cabeza. Ese es el secreto de la vida. Desarrollar algunos buenos hábitos y vivir permaneciendo con ellos. Porque si tú, por ejemplo, desarrollas el hábito de la lectura, desarrollas el hábito de hacer ejercicio, desarrollas el hábito de comer saludable, desarrollas el hábito de meditar o conectarte a nivel espiritual, esos hábitos te van a acompañar durante toda tu vida. Si tú lees un libro, por ejemplo, a la semana, en un año estarías leyendo 48 libros. En 10 años estarías leyendo 480 libros. Ahora imagínate, ¿cómo serías tú con 480 libros en la cabeza? ¿Cuáles serían tus resultados? Piensa en eso. Con esa información, ¿cuáles serían tus resultados? Entendiendo que el mundo físico es un reflejo de nuestro modelo mental y al final todos somos información. La diferencia entre una persona que logra sus objetivos y aquella que no es simplemente la información que tiene en su mente subconsciente. Porque a partir de esa información son sus acciones y comportamientos. Punto. Entonces imagínate tú con 480 libros en la cabeza. Cuando yo me pongo a pensar en esto, familia, yo me entusiasmo un montón. Porque me comienzo a visualizar de acá a 10, 20 años y digo, wow, todo lo que podría conseguir. Ahora imagínate tú, en los próximos 10 años, si ahora mismo tomaras la decisión de hacer 30 minutos de ejercicio diario. ¿Cómo sería tu salud? ¿Cómo sería tu energía? ¿Cómo sería tu vitalidad? ¿Cómo sería tu aspecto físico? Ahora imagínate tú en los próximos 10 años, si tú el día de hoy decides ahorrar cada mes el 20% de tus ingresos. Invertir cada mes el 10% de tus ingresos. Imagínate todo lo que podrías construir, todo lo que podrías lograr. Entonces, eso es la magia de poder utilizar nuestra mente subconsciente a nuestro favor, crear esos programas mentales. Entonces, vamos a aprender cómo podemos hacer para poder sembrar esa nueva información en nuestra mente subconsciente. Quiero que lean esta frase conmigo todos. No hay limitaciones para la mente, excepto las que aceptamos. Y eso es cierto. No existe una limitación como tal, excepto la que tú aceptes como persona. Si tú dices de que no es posible ganar $1.000.000 en un año, pues eso no será posible para ti. Pero para otra persona con otro programa mental que piensa que se puede lograr, va a tener más posibilidades de poder conseguir entonces ese dinero. Porque recuerden que las creencias son como filtros, familia. Y dependiendo de las creencias que tú tengas, van a ser también tus resultados. Recuerden, creencias limitantes no nos permiten acceder a la mayor cantidad de nuestro potencial personal. Creencias expansivas son las que nos permiten acceder a la mayor cantidad de nuestro potencial personal. Entonces las creencias son como esos filtros y dependiendo de ellas van a ser los recursos que nosotros utilicemos para el logro de nuestros objetivos. Tú tienes recursos como creatividad, tienes recursos como confianza, recursos como determinación, recursos como fe, ¿verdad? Y esos recursos viven dentro de ti, disciplina, pero si tú tienes creencias limitantes en relación a lo que puedes o no puedes lograr, esas mismas creencias te impiden acceder a esos mejores recursos que ya viven dentro de ti, de los cuales muchas veces estamos desconectados por las mismas creencias que tenemos. Así que la invitación el día de hoy, líderes, es que ustedes se puedan empezar a, primero que todo, no voy a hablar de liberar de las creencias limitantes, porque por ahí muchos dirán, ¿no? Y Sebastián, ¿cómo me libero de una creencia limitante? Lo que yo les voy a decir es, tomen conciencia de cuáles son sus creencias limitantes. Y todos tenemos creencias limitantes. No existe ninguna persona que me pueda levantar la mano y decirme, Sebastián, yo no tengo ninguna creencia limitante. Porque el mismo Anthony Robbins, estamos hablando de una persona que ha estado 40 años en el mundo del desarrollo personal, la psicología, las técnicas de cambio y transformación personal, una persona que ha estudiado programación neurolingüística y ha estudiado diversas tecnologías de cambio a nivel mundial. Esta persona, habiendo dictado entrenamientos en más de 100 países, impactando la vida de millones de personas, una persona que factura $7.000 millones al año, que tiene empresas en más de 7 industrias diferentes, aún así él tiene 3 mentores en su vida, con todos los resultados que tiene. Y segundo, acepta públicamente de que sigue teniendo creencias limitantes. Porque nunca vamos a llegar, familia, a hacer algo como liberarnos de todas nuestras creencias limitantes. Porque incluso, escuchen bien esto, nuestras creencias expansivas también pueden ser limitantes.
Ojo con eso. O sea, por eso a mí me gusta hablar de creencias expansivas de la siguiente forma, ¿no? Una creencia expansiva es aquella que te permite acceder a todos tus recursos para lograr determinado objetivo. Ese es mi guía, por decirlo así, ¿no? O sea, tengo que tener un objetivo primero marcado para saber si mi creencia es limitante o es expansiva. Porque esta creencia que es expansiva en relación a este objetivo puede ser limitante en relación a otro objetivo. ¿Me siguen? Entonces, por eso hasta tus creencias expansivas pueden ser limitantes. Pero la invitación es la siguiente. Date cuenta de cuáles son las creencias que te están limitando y te están impidiendo alcanzar tus objetivos. Y por ahí me dirán, Sebastián, pero es que a mí me cuesta mucho darme cuenta de mis creencias limitantes. ¿Cómo puedo hacer para que aparezcan? ¿Cómo puedo hacer para darme cuenta? Y la respuesta es muy fácil. Colócate objetivos. ¿Quieres que aparezcan tus creencias limitantes y ser consciente de cuáles son? Colócate objetivos. Cuando tú te coloques un objetivo y comienzas a tomar acción, en el proceso te vas a dar cuenta cuáles son tus creencias limitantes. Porque ahí aparecen justamente los conflictos internos, ahí comienzan a aparecer las creencias de escasez, ahí comienzan a aparecer las conversaciones de autosabotaje, ¿no? Esa conversación interior, esa vocecita interna que te dice que no puedes, y ahí te puedes dar cuenta de cuáles son tus creencias limitantes. Entonces, colocando tus objetivos vas a poder ser consciente. Ahora, lean bien esto, ¿no? La fe, familia, es el elemento primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración. Ojo, cuando estoy hablando de fe, quiero que le quiten lo religioso por un momento. Porque algunas personas que quizás no tienen alguna religión, no tienen otro tipo de creencias, quizás escuchan fe y por ahí como que se cierra un poco, ¿no? Pero yo no estoy hablando de fe como un tema netamente religioso. Estoy hablando de fe como esa confianza que tú puedes tener en que las cosas que tú crees que van a suceder, van a suceder. O la fe que puedes tener en ti mismo, o la fe que puedes tener en la inteligencia infinita. Como lo llames tú, ¿no? Dios, universo, campo cuántico, independientemente de cuáles sean tus creencias. Estamos hablando de la fe, de la emoción de la fe. Entonces, esta emoción de la fe es el elemento primordial de la mente. ¿Por qué? Porque cuando la fe se mezcla, como leen acá, con el pensamiento, el subconsciente, que es ese 95% del que estábamos hablando, capta la vibración. Y cuando capta esa vibración, ¿qué va a hacer? Traducir ese pensamiento en su equivalente espiritual. Y de pronto, ¿qué hace? Lo transmite a la inteligencia universal. Y de esta manera se logra justamente lo que llamamos manifestación. Porque recuerden que al final todos, absolutamente todos estamos conectados. Y esto lo puede explicar la física cuántica, que es la ciencia más moderna. Que al final todo está conectado. Y no me crean a mí, investiguen ustedes mismos. Y se van a dar cuenta que absolutamente todo está conectado. A nivel subatómico. Cuando comenzamos a explorar lo más pequeño, ¿no? La unidad más pequeña de materia que existe, nos vamos a dar cuenta que dentro de esa unidad pequeña de materia se encuentra un espacio vacío. Y eso es lo que la ciencia todavía no se puede explicar, ¿no? O sea, si tú comienzas a investigar, ¿no? Imagínate que tú eres un científico, comienzas a analizar cuál es el espacio o la unidad más pequeña de materia, lo que estás esperando es encontrar como una sustancia, ¿verdad? Que haga que se componga todo el universo. Pero los científicos llegan a la conclusión de que en esa pequeña unidad de materia hay más espacio vacío que materia. Eso quiere decir que todo lo que tú ves a tu alrededor está compuesto de espacio vacío, que tiene que ver con vibración, que tiene que ver con energías, que tiene que ver con frecuencias. Y eso es una locura, ¿ya? Pero eso es una invitación que les estoy haciendo para que ustedes mismos investiguen. Ahora, entonces si yo utilizo la fe y mi pensamiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Sembrar un pensamiento en mi mente subconsciente. Cuando lo siembro en mi mente subconsciente, que por ahí leí y que es muy poderosa, ¿no? 30.000 veces más fuerte que la mente consciente, ¿qué es lo que va a hacer en mi mente subconsciente? Comenzar a mostrarme oportunidades, comenzar a ayudarme a atraer ciertas personas, ver aquellas cosas que antes no veía para poder alcanzar mis objetivos. Ya vamos a estar hablando de eso. Ahora me quiero centrar en la fe. La fe es el elemento, entonces, que determina la acción de tu subconsciente. O sea, si tú tienes pensamientos positivos, ¿ok? O tienes pensamientos de lo que tú quieres lograr, pero no tienes fe, esos pensamientos no van a servir de absolutamente nada. ¿Está bien? Es decir, yo puedo pensar en lo que quiero lograr en mi vida, puedo pensar que me van a pasar las mejores cosas en mi vida, pero si yo no tengo fe, mi subconsciente no va a actuar, porque la fe es como el combustible que hace que la mente subconsciente actúe.
La fe es el combustible que hace que la mente subconsciente ejecute. Por eso, para los que han leído la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús, el gran maestro, vino a la tierra y comenzó a hacer una serie de milagros, si ustedes se dan cuenta, para que Jesús haga los milagros, la persona tenía que tener fe primero en que podía curarse. Si la persona no tenía fe, el milagro no aparecía. Y esto es algo bastante interesante. Incluso hay un pasaje donde Jesús dice que hay ciertos lugares en el cual no pudo hacer más milagros porque el mismo pueblo carecía de fe. Entonces, él te preguntaba, ¿no crees que puedes ser sano? Sí, sí crees, sí creo que puedo ser sano. Ok, por tu fe te has sanado. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo el gran maestro Jesús? Que prácticamente la fe es ese elemento para poder manifestar entonces lo que nosotros queremos. Yo puedo querer estar sano físicamente, pero si no tengo fe, entonces no voy a poder materializar lo que es ese milagro, ¿no? De hecho, la fe, familia, es la razón, es el ingrediente de todo lo que llamamos milagros. Todo lo que no podemos explicar y simplemente lo etiquetamos como un milagro, es aquello que se ha hecho a partir de la fe. Y de esto tenemos muchísimos ejemplos, ¿verdad? La fe, familia, se puede inducir o crear. Muchas veces nos dicen en las iglesias o en diferentes lugares, ¿no? Tienes que tener fe. Pero muy pocas veces nos enseñan cómo podemos hacer para poder acrecentar nuestra fe. Es decir, sé que tengo que tener fe, pero la pregunta es, ¿cómo puedo acrecentar la emoción de la fe? ¿Cómo puedo acrecentar esa fe que yo tengo? Y aquí justamente Napoleón Hill, que este es un concepto de Hill, nos dice, ¿no? La fe se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. ¿Qué es la autosugestión, familia? Es básicamente la sugestión que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando yo comienzo a repetirme, por ejemplo, cosas como puedo hablar en público, me lo repito constantemente y coloco, por ejemplo, una emoción de fe y me veo yo hablando en público y siento que ya lo estoy logrando y me escucho como si ya lo estuviera haciendo, tarde o temprano voy a desarrollar la creencia de que puedo hablar en público. Y de pronto simplemente salgo y hablo en público. Y lo hago bien. Y ustedes saben esto, porque toda mentira que es repetida en el tiempo termina siendo una verdad. Toda mentira que se repite en el tiempo va a terminar convirtiéndose en una verdad. Si tú te repites una mentira a ti mismo durante mucho tiempo, vas a terminar creyendo en esa mentira. Y vas a terminar creyendo que es verdad. Y cuando terminas creyendo que es verdad, va a ser una verdad para ti. Entonces, cuando hablamos de repetidas instrucciones al subconsciente, estamos hablando de comunicarle a nuestra mente subconsciente lo que queremos que se manifieste en nuestra vida. Si tú, por ejemplo, quieres ser un gran orador, puedes decirte algo como, me veo hablando en público. Me siento con la capacidad de poder hablar frente a miles de personas. Sé que tengo todos los recursos para poder exponer mis ideas en frente de multitudes. Y si tú lo comunicas a tu mente subconsciente repetidamente y con fe, vas a terminar plantando esa semilla en la mente subconsciente. Y toda semilla que se planta en la mente subconsciente, tarde o temprano, rendirá frutos. No sabemos cuándo. Por ejemplo, en el caso de un hijo, sabemos que normalmente demora más o menos 9 meses el que pueda nacer, ¿verdad? Si sabemos que si plantamos una semilla, va a tener que pasar un tiempo para que esta semilla crezca y dé frutos, ¿cierto? Igual es en el pensamiento. Todo pensamiento que es plantado en tu mente subconsciente, tarde o temprano rendirá frutos. Si quieres acelerar el proceso, bueno, vas a tener que tener la determinación y la acción para poder aprovechar las oportunidades que te da la vida. Pero de que va a aparecer el resultado, va a aparecer. Siempre y cuando apliques estos conceptos. Ahora, una mente dominada, familia, por emociones positivas, se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como la fe. Es decir, si tú quieres verdaderamente cultivar esta emocionalidad de la fe, necesitas primero limpiar tu mente de aquellos pensamientos negativos. Y eso también es bíblico, porque el gran maestro, Dios, nos decía en su momento de que perdonemos a nuestro prójimo, de que si no hemos perdonado todavía, que no se nos ocurra ni siquiera orar o ir a dejar esa ofrenda. Primero perdona a tu prójimo y luego trae esa ofrenda. ¿Por qué? Porque si estamos con los pensamientos negativos aquí cargados en nuestra mente, no le podemos dar un lugar a la fe. Tenemos que primero comenzar a deshacernos de esos pensamientos negativos. ¿Cómo te deshaces de esos pensamientos negativos? Por ejemplo, perdonando. Cuando hablamos del perdón, familia, no estamos hablando de la otra persona.
Bob Proctor decía que el perdón es personal, que el perdón es como la forma de poder limpiar nuestra mente de pensamientos negativos. Entonces, cuando yo perdono al otro, me estoy limpiando también de aquellos pensamientos negativos que estaba albergando, que no me permitían activar justamente esa emocionalidad de la fe, que no me permitían conectar con pensamientos mucho más elevados. Así que es muy importante cultivar esa mente dominada por emociones positivas. Ahora, el subconsciente, familia, jamás va a permanecer ocioso. Tengan eso en cuenta. El subconsciente nunca permanece ocioso. De hecho, la mente es una máquina de pensamientos. La mente todo el tiempo está pensando. Aquellas personas que te digan, no, es que yo tengo el poder para colocar mi mente en blanco porque he venido meditando 40 años y soy el monje y el 10, te está mintiendo. Nadie puede colocar su mente en blanco. Para colocar tu mente en blanco, entre comillas, tienes que pensar en ese color blanco. Tienes que pensar que tu mente está en blanco para colocarla en blanco. ¿Me dejo entender? Entonces la mente siempre está dirigiendo su atención hacia alguna parte. O te enfocas en tu respiración, o te enfocas en el aire el aire que pasa por tu alrededor, o te enfocas en lo que escuchas, pero siempre tu mente está enfocándose en algo, siempre están trayendo nuevos pensamientos. Así que es muy importante entender que el subconsciente jamás permanecerá ocioso. Hay personas que me han escrito por interno en TikTok y en mis diferentes redes sociales diciéndome, Sebastián, es que ya no puedo con mi mente. Ya no puedo con mi mente. Siempre tengo pensamientos y ya no sé qué hacer. Y es que en realidad no se trata de que tú evites que tu mente piense, porque tu mente va a traer igual pensamientos. De lo que se trata, familia, es de convertirse en un observador de esos pensamientos. Y de eso voy a hablar un poquito después en el entrenamiento, ¿no? Pero cuando se venga un pensamiento negativo, simplemente obsérvalo. No te resistas a él, porque aquello a lo que te resistes persiste en tu vida. Déjalo que esté. Recuerda que el pensamiento es simplemente energía, es electricidad. Y cuando tú dejas que el pensamiento esté, esa energía simplemente se disipa. Si yo te digo, no pienses en el elefante rosa, tú vas a pensar en el elefante rosa inconscientemente, porque te estás resistiendo a ello. Entre más evitas pensar en el elefante rosa, más vas a pensar en él. Por ello es muy importante aprender simplemente a observar, no a resistirse. Entonces, si tú no siembras nuevos pensamientos en él más elevados, ¿qué es lo que va a hacer tu mente subconsciente? Se va a nutrir de pensamientos que llegarán como resultado de tu propia negligencia. ¿Y cuáles van a ser esos pensamientos? Pensamientos negativos. Es por eso que quizás Jim Rohn le decía a Anthony Robbins en su momento, ¿no? Te podrás saltar una comida, si quieres, pero nunca te saltes tu lectura diaria de 30 minutos. Jamás. Porque si no siembro nuevas semillas en mi mente subconsciente, la hierba mala no va a tardar en crecer, familia. Y la hierba mala justamente son esos pensamientos negativos. Y todos en algún momento hemos experimentado algún pensamiento negativo. De pronto tu vida va bien y de pronto, de un momento a otro, comienzas a pensar en esas cosas negativas, ¿verdad? Y comienzas a sentirte de pronto deprimido, comienzas a sentirte de pronto triste. Y te preguntas, ¿por qué me estoy sintiendo de esta forma? ¿Y por qué estoy pensando esto? Y se debe justamente, familia, a lo que ustedes están leyendo en pantalla, que su subconsciente no va a permanecer ocioso. Y lamentablemente estamos cableados para que por lo menos un 80% de nuestros pensamientos sean negativos. Y es el mismo condicionamiento que nos da la misma sociedad, familia. Con las noticias, con el periódico, las redes sociales están infestadas hoy en día de contenido vacío. Entras a TikTok, a Instagram, a Facebook un momento y si ves la vida de otros, por ejemplo, que le está yendo muy bien, que tienen un carro, que tienen un Rolex, que viajan por el mundo, te comienzas a comparar con ellos y cuando te comparas con ellos piensas que tu vida es un desastre, entonces comienzas a sentirte deprimido. Y está demostrado eso también en base a diferentes estudios que las redes sociales hoy en día generan en la población depresión y ansiedad. O sea, dañan más a la población de lo que verdaderamente generan un beneficio. Porque la mayoría de personas utiliza las diferentes redes sociales de una manera que no construye, simplemente. Entonces estamos condicionados por el entorno, familia. Estamos condicionados por el entorno de ello. Me dicen que se ha bajado el audio. No sé si me pueden confirmar que es así. Por cierto, voy a activar el chat para todos. No me había dado cuenta que me está llegando los mensajes solo a mí. Ahora sí pueden comentar ahí en el chat a ver de dónde nos están conectando el día de hoy, de dónde me están escuchando, me están viendo, háganmelo saber ahí en el chat para ver si ya nos podemos leer todos juntos.
Y confirme ahí también si el audio se escucha bien. Muy bien, de Piura Audomaro, excelente. ¿Se escucha bien? Genial. Entonces, amigo, tienes que subir tu volumen. Aquella persona que me dices que se escucha bajo, sube tu volumen o fíjate ahí si son los audífonos, trata de revisarlo. Si no logras, entonces, si no logras sembrar deseos en él, ¿qué es lo que va a pasar? Que tu mente se va a nutrir de pensamientos que van a llegar como resultado de tu propia negligencia. Así que asegúrate de diariamente por lo menos leer 30 minutos al día. ¿Ok? Diariamente por lo menos unos 30 minutos al día. Asegúrate de escuchar audiolibros, asegúrate de poder ver conferencias, asegúrate de poder ver entrenamientos. Ya estoy aquí nuevamente, familia. Disculpen que me entró una llamada ahí, mi socio me está llamando. Debe ser que tiene buenas noticias para mí, pero ahora me encuentro en el entrenamiento. Así que, socio Juan, no sé si por ahí alguien que conozca a Juan Viera le puede dejar un mensajito diciéndole que no me llame ahora porque estoy en entrenamiento. De un momentito nada más. Vamos anotando lo que ven en... Listo, familia. Sí, cielo, dile a Juan que no me llame un ratito, por favor. Entonces, seguimos con lo que estábamos viendo. Sí, ¿qué hacer con mis pensamientos negativos? Sería entonces la pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mis pensamientos negativos? Porque si bien es cierto, van a haber momentos, familia, donde se comiencen a generar esos pensamientos negativos. Y estamos entonces conscientes de que esos pensamientos negativos que producen emociones negativas justamente pueden ser la razón por la cual no podamos generar esa emoción de la fe. Entonces, ¿qué hacer cuando se produce un pensamiento negativo? Primero, ustedes tienen que entender lo siguiente, que nosotros como tal no somos nuestra mente. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que entender. Como no somos nuestra mente, tampoco somos nuestros pensamientos, sino que somos la conciencia que observa nuestros pensamientos. Cuando venga un pensamiento negativo, en vez de resistirte a él, evitar que ese pensamiento negativo esté contigo, porque recuerda que a lo que te resistes persiste en tu vida, según el psiquiatra Carl Jung, uno de los más reconocidos también en la historia. Lo que tienes que hacer entonces es simplemente observarlo. ¿Ok? Simplemente tienes que presenciarlo. Cuando tú observas ese pensamiento negativo y permites que esté contigo sin juzgarlo, ojo, por eso pongo pensamiento negativo entre comillas, porque el pensamiento simplemente es un pensamiento. El que sea positivo o negativo va a depender de tu juicio. Entonces, lo observas y simplemente así como lo observas, también dejas que se vaya. Ese pensamiento negativo, metafóricamente, va a ser como un pajarito que de pronto viene, ¿no? Se posa y así como se posa, también se va. Tú no te preguntas quién eres, no le preguntas al pajarito de dónde eres, tienes hijos, no tienes hijos, simplemente lo observas, ¿verdad? Simplemente lo aprecias. De la misma manera tienes que apreciar tus pensamientos negativos. Entonces, acuérdate de eso, no emitas juicios sobre ellos. No digas como que este pensamiento es malo, no debería pensarlo. Porque si tú emites juicios sobre el pensamiento, entonces no estás observándolo, no estás siendo conciencia en ese momento. Estar consciente significa observar sin emitir juicios. Simplemente observar lo que es un pensamiento. Punto. El otro día creé un contenido sobre eso también en mi TikTok y varias personas en el contenido decían, ¿no? Los problemas no existen. Los problemas solo existen dentro de la mente humana. Y muchas personas me dijeron, qué bueno que mis deudas en el banco no sean un problema. Voy a llamar al banco y les voy a decir entonces que no es un problema. Y esas personas que me dijeron eso son personas que no entendieron el contenido del TikTok. Lo que yo estaba tratando de decir es de que el tema de que tú tengas una deuda en el banco es un hecho. Y el que sea un problema es un juicio. Aprendamos a diferenciar hechos de juicios. El hecho es de que tienes una deuda, pero que signifique un problema para ti va a depender de tu esquema mental. Para algunos puede ser un problema,
para otros puede ser una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para poder fortalecer carácter, para poder generar nuevas fuentes de ingresos, para poder salir de la zona de confort, para poder probar de qué verdaderamente estoy hecho. Y algunas personas no lo van a ver como un problema, lo van a ver como un desafío. Entonces los problemas solo se encuentran dentro de la esfera del pensamiento. Cuando yo me separo de ello, cuando yo me convierto en conciencia y observo los pensamientos negativos, entonces, ¿qué pasa? Que la energía del pensamiento negativo se disipa. Eso es lo que tengo que hacer cuando tenga pensamientos negativos. ¿Me siguen hasta ahí? Coméntenme ahí en el chat si se me está entendiendo esta parte, por favor. Coméntenme ahí en el chat si saben qué es lo que van a hacer cuando tengan pensamientos negativos, qué es lo que tienen que hacer. Observarlo, ¿verdad? Háganmelo saber ahí, por favor. Ahí me dicen copiado. Excelente. Muy bien. Ahora, la otra pregunta sería, ¿cómo cultivar pensamientos positivos? Sebastián, ya entendí que cuando viene un pensamiento negativo, tengo que separarme de ese pensamiento y observarlo, sin identificarme con él, porque yo no soy el pensamiento, yo no soy esa conversación limitante, simplemente lo observo estando desde la conciencia. Y cuando lo observo y la veo y la dejo estar conmigo, de pronto esa misma energía se va. Ahora, Sebastián, ¿cómo hago para cultivar un pensamiento positivo? Aquí les he dado, familia, 4 estrategias para poder hacerlo. La primera es enfócate en lo que tienes por encima de lo que te falta. Eso es lo primero que tienes que hacer, cambiar tu enfoque. En vez de estar enfocándote en lo que te falta, enfócate en lo que tú tienes y en lo que puedes estar agradecido. Así que uno de los hábitos que tenemos que integrar en nuestra vida es comenzar a agradecer por lo que tenemos. Los que son creyentes, de pronto, una oración y le agradecen a Dios antes de consumir los alimentos o en la mañana levantarse por tener un día más de vida. Entonces, ese hábito de poder agradecer simplemente lo que tenemos es un hábito muy poderoso porque comienza a colocarnos desde la mañana en un estado de vibración positiva. Y eso nos permite también atraer más pensamientos positivos y más emociones positivas. Segundo, muy poderoso, y esto también ayuda a expandir el nivel de conciencia. Suelta el paradigma de control. El sufrimiento, familia, solo se produce cuando queremos que las cosas sean diferentes a como son. Esto es para apuntarlo también. El sufrimiento se origina cuando queremos que las cosas sean diferentes a como son. Ese es el origen del sufrimiento. Entonces, de pronto quedé en que me iba a ver con una persona a las 4 de la tarde y la persona a las 3:59 me cancela. Y yo ya estoy en el lugar. ¿Cómo se origina el sufrimiento? Cuando no acepto esa situación y comienzo a decir, ¿por qué me suceden estas cosas? Ay, es que esta persona es demasiado irresponsable. Y comienzo a generar emociones negativas. Pero si yo simplemente acepto la situación y la suelto, porque es algo que no puedo controlar, porque no depende de mí que la otra persona se presente o llegue temprano, ¿qué es lo que pasa? Que vivo desde un estado de plenitud. Por eso la regla, familia, es acepta y actúa, o acepta y suelta. Acepta y actúa es cuando tú puedes controlar la situación. Es decir, se viene un pensamiento negativo, lo acepto y actúo sobre él, observándolo. Y cuando hablo de acepta y suelta es cuando son situaciones externas. Llega una pandemia, por ejemplo, acepto que hay una pandemia y suelto. ¿Por qué? Porque no puedo controlar esa situación. Así que esa es la clave, suelta el paradigma de control. Deja de querer que las cosas sean diferentes a como son. Las cosas simplemente son como son. Con eso no te quiero decir que no te coloques objetivos, que no tengas sueños, que no tengas expectativas en tu vida. Simplemente te digo que aquello que no puedas controlar, suéltalo. Tú no puedes controlar lo que opine tu papá o tu mamá de ti. No puedes controlar lo que haga tu pareja, si te engaña o no te engaña, si te miente o no te miente. Tú no puedes controlar lo que opinen los demás de ti. Si los demás piensan que eres atractivo o no lo eres, si eres inteligente o no lo eres, no puedes controlar absolutamente nada externo a ti. Entonces lo que tienes que hacer es soltar ese paradigma de control para empezar a vibrar entonces de emociones más positivas. Tercero, y muy poderoso, reconoce genuinamente aspectos positivos en las demás personas. Esto lo escuché de Brian Tracy, también autoridad en el mundo del desarrollo personal, escritor de más de 78 libros. Cuando me enteré esto me voló la cabeza también. Me dije, wow, Brian Tracy de verdad que ha contribuido de manera enorme a la humanidad. Por cierto, si conoces a Brian Tracy, házmelo saber ahí en el chat.
Y él dice, ¿no? Que cuando tú ayudas a que las demás personas eleven su autoestima, al mismo tiempo estás elevando tu propia autoestima. Ojo con eso. Escuchen bien. Cuando ayudas a que alguien eleve su autoestima, inconscientemente también estás elevando tu propia autoestima. Pues claro, si los demás son un reflejo de lo que yo soy, y si comienzo a ver la grandeza en los demás, estoy inconscientemente viendo lo que yo también tengo en potencia. Y cuando yo resalto las cualidades de los demás, comienzo a vibrar desde emociones positivas. Inconscientemente estoy cambiando mi campo electromagnético, estoy cambiando mi vibración. Así que si tú quieres elevar tu propia autoestima, quieres vibrar desde emociones positivas, comienza a reconocer lo bueno de otros. Y esa va a ser la tarea para el día de hoy. ¿Qué puedes reconocer tú de los demás? ¿Qué puedes reconocer de tu papá? ¿Qué puedes reconocer de tu mamá? ¿Qué puedes reconocer de tus amigos? ¿Qué puedes reconocer de aquellas personas que conforman parte de tu círculo social? El día de hoy, encárgate de reconocer esas cosas, porque lo que tú reconozcas en otros se expande. Si tú a otra persona le comienzas a decir, estás haciendo esto muy bien, valoro tu entusiasmo, valoro tu nivel de gratitud, me encanta la forma que tienes de poder expresar tus sentimientos. Si comienzas a resaltar las cosas de los demás, vas a comenzar a crear un campo electromagnético mucho más positivo. Y es más, vas a ser una persona también más magnética, porque las personas van a querer estar cerca de ti. La clave aquí es reconocer genuinamente. Con esto no te digo que le mientas a las personas, sino encárgate de poder detectar cuáles verdaderamente son sus cualidades. Todos tienen cualidades. Tu misión como persona es detectar las cualidades de los demás y resaltar esas cualidades. Y eso es lo que hace un líder. Porque cuando un líder resalta las cualidades de su equipo, esas cualidades se comienzan a expandir y comienza a desarrollar nuevos líderes. Y cuarto punto, y quizás uno de los más poderosos que puedes utilizar desde ahora, es la fisiología de poder. Porque recuerden que el cuerpo y la mente están conectadas. Lo que hace el cuerpo responde la mente y lo que hace la mente responde el cuerpo. Si yo comienzo a pensar negativamente, se va a expresar en mi cuerpo. Voy a comenzar quizás a temblar o voy a generar tensión si me siento muy molesto. Si yo estoy pensando de pronto y mis pensamientos son positivos, se va a reflejar en una sonrisa, se va a reflejar también en mis gestos faciales, ¿verdad? Entonces, si yo comienzo, familia, a adoptar una fisiología más poderosa, me comienzo a sentar más derecho, saco más pecho, cuando hablo decido sonreír un poco más, ¿no? Decido elevar un poco el mentón hacia arriba, me paro derecho, me paro una fisiología poderosa, como si fuera ese líder, como si fuera ese superhéroe favorito, voy a comenzar a cultivar emociones más positivas. Hay muchas personas que tienen pensamientos negativos y no se dan cuenta que esos pensamientos negativos se deben muchas veces a su fisiología. Y cuando tú las ves, siempre están mirando hacia el suelo, están con las pupilas hacia abajo, sus hombros hacia abajo tirados. Cuando se sientan en algún lugar, están tirados para un lado y luego se preguntan por qué no tengo energía. Luego se preguntan, oye, ¿por qué es que tengo tan poca energía? ¿No? ¿Por qué no tengo tantas ganas de hacer las cosas? Y es que no se dan cuenta que su misma fisiología es la que les impide generar esas emociones positivas. Si tú te quedas tirado en la cama, ¿vas a tener energía o no vas a tener energía? Te va a dar flojera, ¿verdad? Al contrario, te va a dar sueño. Con el simple hecho de irte a la cama y tirarte, te comienza a dar sueño. Y luego te preguntas, oye, ¿por qué no tengo energía para hacer ejercicio? Lo que tienes que hacer es pararte, saltar, hacer un cambio de estado, pararte derecho, sonreír más, y de esa manera cambias tu estado. Así que la fisiología de poder familia es algo poderoso que podemos utilizar para poder cultivar pensamientos más positivos. De hecho, Anthony Robbins en una entrevista habló de esto. Dijo que nuestro cuerpo es como si fuera una antena y que los pensamientos no son nuestros. Y de hecho, esto también lo pude constatar o lo pude contrastar en el libro El secreto de Rhonda Byrne, donde justamente se habla de que los científicos todavía no han podido demostrar que los pensamientos se generan dentro del cerebro. Solo se pueden ver cargas eléctricas, pero no se puede demostrar que verdaderamente se generen dentro del cerebro, sino que es la mente la que los genera. Ahora la pregunta sería, ¿dónde está la mente? Y Anthony Robbins decía entonces que los pensamientos están siempre, están volando, están flotando, que simplemente son energía, que son electricidad, y tú, que eres un cuerpo, eres como una antena, y dependiendo cómo esté tu fisiología, van a ser los pensamientos que tú atraes. Así que piénsalo, intenta sentirte deprimido, estando derecho, parándote como tu superhéroe favorito, sacando pecho, parado, sonriendo, mirando hacia arriba, intenta deprimirte, te reto, y no vas a poder lograrlo. Porque es imposible sonreír, mirar hacia arriba, estar derecho, sacando pecho
y deprimirse al mismo tiempo. No puedes generar esos pensamientos negativos. Es por eso que en una sesión, por ejemplo, de coaching, de Timeline Therapy, cuando tengo con algún paciente, algún cliente, cuando un paciente se comienza a generar entonces emociones negativas, ¿qué es lo que hago? Simplemente hago que comience a mirar hacia arriba. Y eso hacemos en PNL avanzada. Hacemos que la persona mire hacia arriba. Y cuando comienza a mirar hacia arriba, las pupilas hacia arriba, no hay kinestesia. Entonces se disipan las emociones negativas. Es increíble. Ustedes tienen que probarlo también. No me crean a mí, pruébenlo. Ahora, las emociones negativas, familia, se inyectan, ojo con esto, voluntariamente en los impulsos del pensamiento. Y esto también vemos en PNL. Cuando hacemos las técnicas de anclajes y todo lo que ustedes ya van a aprender próximamente, cuando comencemos a hacer aquí también entrenamientos más enfocados a lo que es programación neurolingüística, ustedes lo van a poder ver, pero deducimos, ¿no?, que las emociones negativas como tal son más intensas muchas veces que las emociones positivas. O sea, para poder romper, por ejemplo, una emoción negativa, tengo que utilizar, por ejemplo, 5 emociones positivas. Así que estas emociones negativas se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento. ¿Y eso qué hace? Que asegure de que ese pensamiento negativo se inserte en tu mente subconsciente. Ahora, las emociones positivas, en cambio, tienen que ser inyectadas a través de la disciplina de la autosugestión. O sea, es más difícil inyectar un pensamiento positivo en la mente subconsciente que un pensamiento negativo, según esta interpretación. Así que si quiero inyectar pensamientos positivos, voy a necesitar de la repetición. La autosugestión tiene que ver con esa repetición constante, ¿no? Utilizar el poder de las afirmaciones. Ya vamos a hablar de eso también. La fe es el único agente a través el cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita, acá me comí esa palabra, y usarla. La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla. Acá hay un versículo que me gustaría citar, que es en Mateo 21-22, que dice así, ¿no? Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Fíjense el poder de la fe desde una perspectiva bíblica. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. El problema es que la gente hoy en día no cree. El problema es que la gente hoy en día es mucho ver para creer, mientras los líderes son creer para ver. Porque todo lo que ha sido inventado en este plano físico, todo lo que tú puedas ver, ha sido inventado 2 veces. Primero en la mente de un hombre y luego en el plano físico. Así que cambia tu ver para creer hacia un creer para ver. Cuando tú comienzas a vivir desde ese nivel de conciencia de que primero lo creo aquí arriba y comienzo a creer en eso que quiero manifestar, luego lo vas a poder ver con tus ojos. Ahora, la repetición, familia, de la afirmación da órdenes a su subconsciente. Aquí ya estamos entrando un poco más en materia, ¿no? Y este es el único método del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. O sea, si yo quiero acrecentar mi fe, tengo que comenzar a repetir esas afirmaciones positivas día tras día. Si yo quiero, por ejemplo, desarrollar la capacidad de poder comunicar mis ideas con facilidad, y actualmente tengo la creencia limitante de que no puedo hablar en público, tengo que repetirme el hecho de que puedo hablar en público, me veo hablando en público, puedo comunicar mis ideas, pero no una vez, no 2 veces, no 3 veces, sino tengo que hacerlo constantemente, porque la autosugestión y la repetición es lo único que va a generar que el pensamiento ingrese a mi mente subconsciente. Ahora, no solo es repetir, ¿no? Puedo hablar en público como si fuera un robot, sino que tengo que agregarle emoción. Tengo que agregarle fe, tengo que agregarle convicción, porque todo pensamiento que tiene una emoción fuerte, arraigada, es un pensamiento que va a ser sembrado en la mente subconsciente. Entonces, ¿cuándo tengo que utilizar ese poder de las afirmaciones? Pues por las mañanas, justamente antes de dormir, perdón, por las mañanas antes de levantarte y también por las noches antes de acostarte. Porque en ese momento, familia, estás en un estado de trance ligero. Es ese momento en el cual estás como que entre despierto y dormido. Ese momento en el cual todavía no has terminado de despertar. Si ustedes se ponen a pensar por un momento, cuando nos despertamos por la mañana, de pronto estamos como que en ese estado, ¿no? Es como si la mente todavía no estuviera trayéndonos todos los pensamientos y preocupaciones que tenemos. Y de pronto llega un momento en el cual la mente se activa y comienza a traer preocupaciones, comienza a traer todas las cosas que tenemos que hacer en el día, ¿verdad? Coméntame ahí en el chat si les ha pasado eso, ¿no? Que se levantan
De pronto están en un momento como que despiertos y dormidos y luego, ¡pum!, se viene a su mente todo lo que tienen que hacer durante el día, todas las preocupaciones, todas las cosas que tienen que hacer. Entonces, en ese momento en el cual tú estás entre dormido y despierto, es el momento para comenzar a utilizar las afirmaciones, para poder comunicar a tu mente subconsciente. Porque recuerden que lo que divide, ojo con esto, también es para apuntarlo, lo que divide a la mente consciente, o sea, ese 5%, con la mente subconsciente, es la facultad crítica de la mente analítica. Es esa vocecita dentro de ti que comienza a criticar y emitir juicios constantemente. Si tú eres una persona que no es buena para hablar en público y te has convencido de eso, yo te podría decir, eres bueno para hablar en público. Pero ese mensaje no va a llegar a tu mente subconsciente. ¿Por qué? Porque tu facultad crítica te dice, hey, yo no soy bueno hablando en público. Se habré equivocado. Y esa es la facultad crítica, esa vocecita es la que te impide sembrar nuevos pensamientos en tu mente subconsciente. La resistencia, exactamente, de la facultad crítica. Entonces, cuando estamos entre dormidos y despiertos por la mañana y antes de acostarnos, ahí se disipa la facultad crítica, por lo cual la mente subconsciente queda así, como pueden ver mis manos, queda abierta de par en par. Ahora, aquí está la clave y por eso lo subrayé también, presten mucha atención a esto. Cuando hacemos las afirmaciones, tenemos que ver, escuchar y sentir que ya estamos obteniendo lo pedido. No se trata de solo hacer la afirmación. Ojo, puedes también agregarle una emoción, hacer la afirmación, pero no solo se trata de eso, sino se trata de que tú veas, escuches y sientas que ya estás obteniendo lo pedido. Y esto también vemos en programación neurolingüística. Cuando hacemos los ejercicios de creación de futuro, cuando diseño mi futuro, todo lo que quiero lograr este año, los próximos 10 años, y comienzo a inventar mi realidad, tengo que tener la capacidad de verme, escucharme y sentirme que ya lo he conseguido. Porque cuando tú utilizas esto, ¿sabes lo que está pasando en tu mente? Que tu mente cree que eso ya está sucediendo en el presente. Porque la mente no distingue lo que es real de lo imaginario. Tu mente simplemente acepta lo que está sucediendo. Así estés pensándolo nada más. Cuando lo ves, lo escuchas y lo sientes, es tan real para tu mente que piensa que es real. Entonces es como si ya lo hubieras conseguido. Por eso los grandes deportistas, por eso las personas que tienen más éxito en el mundo del deporte son aquellas personas que visualizan el triunfo. Cuando a Cristiano Ronaldo le preguntan, ¿no?, cómo hizo él para ganar el Balón de Oro, él responde, ¿no?, es que yo ya me veía levantando esa copa, es que yo ya me veía levantando ese trofeo. Entonces él ya se veía en posesión de ello antes de conseguirlo. Y se han hecho diversos estudios sobre esto, incluso de personas a las cuales les han dicho, no, mentaliza, simplemente piensa de que estás haciendo ejercicio, piensa de que estás levantando una pesa, piensa de que estás levantando una pesa, y se le hace un seguimiento de 60 días a esa persona para ver qué es lo que sucede en sus músculos. Y después de los 60 días se ve que hay un incremento en la masa muscular de un 13%, por el simple hecho de pensar de que estás haciendo ejercicio. Entonces los científicos y los investigadores que estaban haciendo este experimento deciden a esa persona colocarle un yeso. O sea, deciden buscar la manera de que no pueda mover ni siquiera su brazo, para ver si la mente tenía una influencia sobre la materia. Y dieron con la conclusión de que sí. El simple hecho de pensar ya lo hace real para tu mente. Y esto también se hace en los procesos de hipnosis. A una persona le colocan de pronto, la sugestionan, ¿no?, y le hacen creer de que en las manos tienen una planta venenosa. Entonces agarran esa planta y la colocan en el brazo de esa persona. Y de pronto, todo el brazo de la persona comienza a generar un sarpullido, se pone totalmente rojo. Porque le hicieron creer a la persona de que esa planta era venenosa. Pero luego cuando lo sacan del proceso de trance, le dicen, esta planta era una planta común y corriente. Pero simplemente porque la persona creyó que era así, terminó produciendo ese sarpullido. Igual es en las pastillas y los medicamentos. Está demostrado que importa mucho de que tú creas en la pastilla que vas a tomar. Por eso existen los tan famosos efectos placebo. Y se han hecho numerosas investigaciones también de esto, ¿no? Personas que les dolía el estómago o tenían un dolor muy fuerte de cabeza y de pronto iban y le daban una pastilla y le decían, esta pastilla es un último descubrimiento científico que hemos hecho en el ámbito médico y es una de las mejores pastillas que tenemos hoy en día. Cuando la tomes, va a cesar tu dolor de cabeza. Entonces la persona toma la pastilla y de pronto, después de un rato, cesa el dolor de cabeza.
¿verdad? Y luego le dicen a la persona, lo que te dimos no era una pastilla, no tenía ningún químico, simplemente era un placebo. Porque la persona lo creyó y lo aceptó como cierto porque la persona se terminó curando. Por eso les digo, familia, que es la importancia de ver, escuchar y sentirte ya logrando tus objetivos. Ahora, todos los pensamientos, familia, que han sido emocionalizados, y cuando hablamos de emocionalizados, hablamos de cargados emocionalmente, empiezan a traducirse en su equivalente físico. O sea, todo el pensamiento que yo albergue en mi mente subconsciente con una gran emocionalidad va a transmutarse en el equivalente físico, que equivale a que se manifieste en tu realidad. Entonces, si tú piensas en me va a mentir, me va a mentir, me va a mentir, adivinen qué pasa. Te miente. Me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar, adivinen qué pasa. Te deja. No quiero que me mientan, no quiero que me mientan, adivinen qué pasa. Te miente. No quiero que me roben, no quiero que me roben. ¿Qué pasa? Te roban. Porque esos pensamientos los estás albergando, los estás repitiendo en tu mente subconsciente y los pensamientos negativos generan emociones negativas. Entonces esas emociones de temor hacen que termines proyectando eso en tu realidad. Así como hay personas también que dicen, oye, siempre que salgo a la calle me encuentro plata. Y de pronto salen a la calle y se encuentran dinero. Porque tienen el pensamiento ahí, lo han sembrado en su mente subconsciente, que le permite distinguir entonces el dinero que está en el suelo, que tú no puedes ver, porque tú no tienes la misma creencia que esa persona. Entonces tú estás enfocado en otras cosas, pero esa otra persona al tener esa creencia está enfocada en el dinero y por eso se lo encuentra. Es importante que entendamos esto. Así que cuidado con esos pensamientos. A Domaro dice que le ha pasado. ¿A alguien más le ha pasado a esa familia? Que se han encontrado dinero por la calle. Hámelo saber ahí en el chat. Ahora, cuando te dirijas a tu subconsciente a través de las afirmaciones que vas a hacer en la mañana y en la noche, ojo, esas afirmaciones, apunta a eso, tienen que ser en positivo. No puedes hacer afirmaciones en negativo, por eso se llaman afirmaciones. Si yo, por ejemplo, digo, no quiero perder dinero, para mi mente inconsciente es quiero perder dinero, porque tu mente inconsciente no entiende negativos. Así que las afirmaciones siempre tienen que estar en positivo. Si tu creencia limitante es todos los hombres son iguales, no se te ocurra, evita, mejor dicho, evita hacer la siguiente declaración. Todos los hombres no son iguales. Porque cuando tú colocas todos los hombres no son iguales, para tu mente inconsciente sigue siendo lo mismo. Todos los hombres son iguales. Así que siempre hazlo en positivo. Ahora, compórtate tal y como lo harías si ya estuvieses en posesión de eso que quieres manifestar. ¿Por qué? Porque tengo que comenzar a vibrar de ese estado de gratitud. Uno normalmente está agradecido cuando ha recibido algo, ¿verdad? Si te dan algo, tú lo recibes y te sientes agradecido. Es por eso que es tan poderoso que tú te sientas agradecido cuando visualices eso que tú quieres lograr en tu vida. Eso que tú estás afirmando, ¿no? Si yo afirmo por las mañanas y en las noches, puedo hablar en público, puedo expresar mis ideas en frente de muchas personas, puedo comenzar a comunicar mi mensaje con todas las personas que yo quiera, tengo que verme ya haciéndolo, tengo que escucharme ya haciéndolo, incluso escucho la voz de la gente, escucho los aplausos de las personas, siento que lo estoy haciendo en cada célula de mi cuerpo. Entonces lo cargo emocionalmente y me siento ya en posesión de eso. Es más, ahora que estoy cerrando los ojos y lo estoy mentalizando, puedo verlo, puedo escucharlo y puedo sentirlo. Y ese es el nivel al que tenemos que llegar. Ahí es cuando estamos creando también nuevos circuitos neuronales dentro de nuestra mente. ¿Por qué? Porque tu subconsciente, ¿qué es lo que va a hacer en ese entonces? Traducir tu pensamiento en su equivalente físico. Aquí subrayé lo siguiente, por el medio más práctico y directo. Mi meta, familia, era poder este año llegar a impactar millones de personas. Yo no sabía cómo lo iba a hacer. No tenía ni la menor idea. Los entrenamientos que he dictado presenciales, el último que dicté hace unos días en Chimbote, fue para 100, 150 personas aproximadamente. Ahora voy a estar dictando uno también. Vamos a estar dictando uno también en Guaral y vamos a estar dictando uno más. Ahorita se me acaba de ir el lugar. Uno en Ecuador también. Pero estos entrenamientos les aseguro que no son para más de 300 a 500 personas, ¿no? Hay un entrenamiento que estamos organizando para más de 1000 personas. Pero yo no sabía por qué medio iba a lograr ese impacto. Pero de pronto me creé TikTok. Y de pronto vi una conferencia de Gary Vee donde decía que el juego de creación de contenido era un juego a largo plazo.
y que TikTok era una gran plataforma para poder crear contenido. Entonces, un día decido comenzar a hacer videos en TikTok. Comencé a hacer 3 videos por TikTok. Los primeros 6 días, 7 días, 2000 visualizaciones, 1000 visualizaciones. Fui constante. Pasaron 60 días aproximadamente y un video llegó a más de 1 millón de reproducciones. Hace 3 días creé un TikTok que ya ha llegado a 1.400.000 personas. Por eso les digo que la mente subconsciente termina manifestando tu deseo por el método más práctico. ¿Cuál es el método más práctico? Quizás, como les dije al principio, que no esté enfrente de 1 millón de personas, porque es una locura, ¿verdad? Pero sí me lo permitió hacer por TikTok, por las redes sociales. Entonces, confía en esa mente subconsciente que tú tienes. Confía en esa mente infinita, esa inteligencia infinita que yace dentro de ti. El principal problema para la mayoría de personas es que creen que Dios está en alguna parte en los cielos o está en alguna parte de algún lado. Como si Dios fuera una cosa o fuera un objeto. Pero no se dan cuenta que en realidad Dios como tal es todo y vive dentro de cada uno de nosotros. Por eso Jesús en algún momento dijo que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Así que dentro de ti está esa misma inteligencia infinita, pero tienes que conectarte con esa inteligencia infinita. Incluso el mismo Maestro Jesús dijo, ¿no? Y ustedes, cosas más grandes que yo harán, milagros más grandes que yo podrán hacer, ¿no? Cosas más grandes. ¿Por qué? Porque tienes ese mismo poder dentro de ti, pero tienes que empezar a creer que lo tienes. Así que cualquier orden que se le dé en un estado de convicción, de fe, se llevará a cabo. Ahora, ojo con esto también. El subconsciente debe proporcionarte planes prácticos para lograr lo que deseas. Perfecto, ¿quieres generar tus primeros $10,000 por internet? Tu subconsciente te va a dar el plan práctico. Créeme, entre más lo afirmes, entre más te veas, te escuches y te sientas ya logrando ese dinero, lo apliques en la mañana y en la noche, con pensamientos positivos, limpies tu mente de pensamientos negativos, perdones, sueltes el paradigma de control, comienza a observar tus pensamientos negativos, hace crecimiento personal. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tu subconsciente te va a proporcionar los planes prácticos. Ahora, esos planes, ¿cómo se logran o cómo se manifiestan en tu vida? A través del sexto sentido. Y quizás las mamás me puedan entender más sobre esto, ¿no? Porque una mamá sabe que de alguna u otra manera tiene una conexión con su hijo. Y saben también de que las mamás tienden a saber qué es lo que va a suceder antes de que suceda. Muchas veces te dicen, no hagas esto porque puede suceder esto y de pronto termina sucediendo. Tienen como que un sexto sentido. Desde hace mucho tiempo también se decía que las mujeres tenían esa habilidad del sexto sentido. Tenían esa conexión, siempre y cuando estén en coherencia, ¿no? Entre su corazón y su mente. Así que van a llegar a ti. ¿Y cómo van a llegar? Se le dice también a estos pensamientos inspiración, que de pronto estás en algún momento y te sientes inspirado y llega un pensamiento a ti, llega una idea. Eso es tu sexto sentido. Esa es la inteligencia infinita comunicándose contigo. Ahora, lo que tienes que hacer en ese momento es actuar, tan pronto como lo recibas. Si ya recibiste el pensamiento de lo que tienes que hacer, si ya recibiste el plan, actúa. Actúa ya. Porque las oportunidades de familia están para poder aprovecharlas, los planes están para poder aprovecharlos. Como les conté la vez pasada, ¿no? A Steve Jobs justamente le preguntaron en una entrevista, ¿no? ¿Cuál es tu secreto para el éxito? ¿No? Le preguntó justamente una periodista, ¿cuál es el secreto para poder alcanzar el éxito? Y Steve Jobs saca un cheque y le muestra a la periodista y le dice, apunta todo el dinero que tú quieras. Apunta todo el dinero que tú quieras tener y yo te lo voy a dar. La periodista entonces se ofende y le dice, no señor, yo no le estoy diciendo que me dé dinero, lo que le estoy preguntando es cuál es su secreto para lograr el éxito. Entonces Steve Jobs le dice, es tu última oportunidad. Bill Gates le dice, es tu última oportunidad. Le muestra entonces el cheque y ella de pronto lo ve y le dice, no puedo aceptar eso, ¿no? Y Bill Gates, ¿qué hace? De pronto le quita el cheque, rompe el cheque y le dice, bueno, esa es la principal diferencia entre tú y yo. Que cuando hay una oportunidad, no la desaprovecho. Tú tuviste la oportunidad de volverte la periodista más rica de la historia, más rica de la televisión, más rica del mundo. Pero tú viste todo menos una oportunidad. En cambio, yo veo una oportunidad en todo. Así que de esa manera tienes que actuar. Las oportunidades están, familia, pero tienes que actuar sobre ellas. La gente exitosa y rica no desaprovecha las oportunidades. Así que actúa tan pronto como recibas esos planes. Los pensamientos combinados con cualquier emoción positiva o cualquier emoción negativa producen una fuerza magnética. ¿Ok? Porque generan emociones. Pensamiento lleva emoción.
Entonces los pensamientos son electricidad, las emociones son magnéticas. Por eso es el campo electromagnético, ¿no? Cambio mi campo electromagnético cuando cambio mis pensamientos, que son electricidad, y cambio mis emociones o sentimientos, que generan magnetismo. En ese preciso momento, cambio mi campo electromagnético, comienzo a traer nuevas cosas a mi vida. Por eso dice, esa fuerza magnética, ¿qué hace? Atrae otros pensamientos similares y relacionados. Cuando piensas negativo, ¿qué es lo que pasa? Que durante todo tu día comienzas a ver las cosas negativas y te comienzan también a suceder cosas negativas, ¿verdad? Y a eso le llamamos, me he levantado con el pie izquierdo. Me he levantado hoy día con el pie izquierdo. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Háganmelo saber ahí en el chat, ¿no? Esa expresión es muy común, ¿no? Uy, hoy día me he levantado con el pie equivocado, ¿no? Entonces de pronto te va mal, ¿no? Vas, hay mucho tráfico, llegas al trabajo, te derraman el café encima de la camisa, ¿no? Comienza a suceder todo mal, ¿no? Saliste de tu casa y no llevaste las llaves. Entonces te comienzan a suceder un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el mismo pensamiento negativo genera una emoción negativa, en lo que te enfocas se expande, lo que sientes atraes, entonces expandes más problemas y los atraes también a ti al mismo tiempo. Por eso mucho cuidado con los pensamientos emocionalizados. Un pensamiento magnetizado con la emoción puede compararse con una semilla, familia, que cuando es plantada en terreno fértil, cuando hablamos de terreno fértil, hablamos de una mente liberada, obviamente, de pensamientos negativos, ¿no? Si queremos instalar una semilla de un pensamiento positivo. Cuando es plantada en terreno fértil, que germina, crece y se multiplica una y otra vez, hasta que aquello que en principio fue una semillita se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase. Así de poderosos son tus pensamientos. Un pensamiento magnetizado con una emoción positiva comienza a brotar, como si fueran miles y miles de semillas. Comienza a traer más pensamientos positivos y comienza a traer muchas mejores cosas también a tu vida. Ya para ir cerrando, familia, el subconsciente no distingue entre impulsos de pensamientos positivos o negativos. Ojo con eso. No importa si tu pensamiento es positivo o negativo, tu subconsciente simplemente lo va a manifestar, lo va a transmutar al equivalente físico. Porque trabaja con el material que tú le suministras. Porque tu subconsciente jamás va a permanecer ocioso. Siempre va a trabajar con lo que tú le suministres. Tú eliges, ¿le vas a otorgar pensamientos negativos o le vas a otorgar pensamientos positivos? Y con eso, familia, prácticamente estamos cerrando el entrenamiento del día de hoy. Entonces, para resumir nada más, recuerden, ¿no? Si quiero utilizar el poder de la visualización y de la autosugestión, tengo que definir en positivo qué es lo que quiero para mi vida. Ese es el primer paso. Definir en positivo lo que quiero para mi vida. Lo importante también, y una clave que les quiero dar, es a escribirlo. Escribe lo que quieres verdaderamente para tu vida. Escribe específicamente qué es lo que quieres verdaderamente en tu vida. Y no vale escribir, familia, algo como quiero más dinero, ¿no? Ya sabemos eso. Porque el decir simplemente quiero más dinero es algo muy abstracto y lo que va a pasar es que alguien te va a entregar $1 ahí por algún lado y ya vas a tener más dinero. Tienes que definir cuánto dinero específicamente quieres tener. Cuando hablamos de manifestación, familia, estamos hablando también de objetivos como tal. No es posible que tú pongas como objetivo la felicidad, porque hay muchas personas que me dicen, Sebastián, mi objetivo es ser feliz. Bueno, eso no es un objetivo. Eso es una decisión, es un estado. Y desde la programación neurolingüística, todo estado es una decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes decidir ser feliz ahora, con lo que tienes, independientemente de las circunstancias. ¿Cómo puedo ser feliz, Sebastián? Muy fácil. Me desapego de mis deseos, dejo que las cosas sean como sean, suelto el paradigma de control y listo. ¿Qué de malo puede tener este momento presente? Piensa en eso. ¿Qué de malo puede tener este momento en el que me estás escuchando ahora? Estás vivo, puedes respirar, ¿verdad? Tienes una casa, tienes un hogar, tienes tecnología para ver esta conferencia, tienes internet. ¿Cuántas cosas tienes hoy en día? ¿Qué de malo puede tener este momento presente? Absolutamente nada. Lo que nos hace creer la mente es de que constantemente estamos perdiendo cosas, que las cosas deberían ser como creemos que son. Entonces tenemos que liberarnos de ese paradigma de control. Por eso una de mis filosofías de vida es menos expectativas, más apreciación. Claro, tengo objetivos en mi vida. Hay un cuerpo físico que estoy trabajando ahora para crear. Hay cierta cantidad de dinero que quiero manifestar en mi vida y trabajo día a día también en ello. Hay ciertos hábitos que estoy construyendo en mi vida y reforzándolos con el tiempo. Hago contenido en redes sociales porque tengo una visión con mi marca personal, como conferencista, como coach, por supuesto, pero disfruto el presente. No me aferro al resultado. Si yo vivo aferrado simplemente a lo que quiero lograr,
voy a vivir en ansiedad. Y eso es lo que le pasa hoy en día a mucha gente, que están tan enfocadas en lo que quieren lograr que su mismo futuro les roba el presente y les termina robando la paz. Es que ya quiero bajar esos 5 kilos. Entonces, hasta que no los bajen, viven en sufrimiento. Y cuando los bajan, comienzan a sufrir por otra cosa. Porque ya acostumbraron a su mente a vivir desde la carencia. Vivir desde la carencia, familia, es yo necesito tener un buen cuerpo físico. Vivir desde la abundancia es yo prefiero tener un buen cuerpo físico, pero no lo necesito, porque yo me siento bien en el presente. Ese es el cambio de perspectiva o de conciencia que tenemos que tener. Así que cuando definas tus objetivos, defínelos en positivo y disfruta tu presente. Disfruta del camino, el proceso. Primer paso, ¿no? Segundo paso, una vez que ya los definí, los escribo. Perfecto, tengo que escribirlos de manera específica. ¿Qué es lo que quiero específicamente? ¿Cuánto dinero? El tiempo es importante, la fecha de inicio, la fecha de fin. Si yo quiero generar $100,000, tengo que poner, ¿no? Desde hoy hasta, por ejemplo, el 28 de julio del 2023. Tengo que definir un tiempo de inicio a fin. Tengo que evaluar también si ese objetivo se interfiere con alguna área de mi vida. Porque hay mucha gente que quiere, por ejemplo, ser millonaria, pero genera conflictos internos porque no sabe que su objetivo no está evaluado en términos de ecología, ¿no? A ver, para decirlo en un lenguaje más sencillo, su objetivo afecta las otras áreas de su vida. Es decir, si yo me pongo el objetivo de ser millonario, probablemente me tenga que perder algunos compromisos familiares, tenga que restarle un poco de tiempo a mi pareja, tengo que restarle un poco de tiempo a mis amigos, quizás no tenga mucho tiempo para mi familia. Entonces, ese es el precio que tengo que pagar. Si yo no evalúo el precio, entonces voy a generar un conflicto interno. ¿Sí? Cuando definas tu objetivo, evalúa el precio. Y luego pregúntate, ¿estoy dispuesto a pagar este precio? Tercero, una vez que ya lo tienes escrito, ya lo tienes bien definido, lo que tienes que hacer es comenzar a leer ese objetivo en las mañanas y en las noches. Leer el objetivo y lo que tú estás dispuesto a dar para poder alcanzar ese objetivo también, ¿no? ¿Qué te comprometes tú a dar? Hay una frase que dice, ¿no? El universo ve con muy malos ojos a aquellos que quieren obtener mucho por nada. Y sí, hay personas que quieren obtener muchas cosas en la vida, pero no están dispuestos a dar nada. ¿Qué estás dispuesto a dar tú para poder alcanzar ese objetivo? Aquí en Sin Fronteras Digital, ¿qué estás dispuesto a dar tú para poder construir un equipo de alto rendimiento? ¿Qué estás dispuesto a dar tú para poder generar tus primeros $10,000 por internet, tus primeros $100,000, tu primer $1,000,000? ¿Qué estás dispuesto a dar tú para poder convertirte en ese líder, en esa persona en la que tú te quieres convertir? Siempre tiene que haber una retribución, tiene que haber algo que tú vas a dar a cambio, ¿no? Repítelo en las mañanas y repítelo en las noches. Asegúrate, cuarto paso, ¿no? Asegúrate que mientras estás repitiendo eso por la mañana y por la noche, el tercer paso es repetirlo por la mañana y por la noche. El cuarto sería, asegúrate que cuando lo repitas, te veas, escuches y sientas en posesión de eso que tú quieres lograr. No estamos hablando de una simple afirmación, familia. Como lo decía Anthony Robbins, no es una afirmación, sino un encantamiento. ¿Y qué es un encantamiento? Puede sonar un poquito a magia, pero tiene que ver con que no solo afirmo, sino que lo siento en todo mi cuerpo. Es diferente decir de esta manera, ¿no? ¿Puedo hablar en público? A decir, sé que puedo hablar en público, me siento capaz de hablar en público, me veo comunicando a las demás personas, lo siento en cada parte de mi cuerpo. Eso es emocionalizarlo. Eso es generar un impacto a través de tu fisiología. Entonces, me tengo que ver, me tengo que escuchar y sentir en posesión de eso. Entre más vívido puedas crear ese pensamiento, mejor. Más rápido va a quedar plantado en tu mente subconsciente. ¿Listo? Lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Quinto paso, busca liberarte de tus pensamientos negativos. ¿Ok? Si tienes todavía muchos pensamientos negativos, que los vas a seguir teniendo, simplemente obsérvalos, pero suelta lo que tengas que soltar. Perdona a quien tengas que perdonar. El perdón no tiene que ver con el otro, el perdón tiene que ver contigo, que se limpie tu mente. Ya mata ese ego, ese estúpido ego que no te permite perdonar a la otra persona. Deshazte de él. Tú no eres ese ego. En tu ser, tu versión más espiritual, no tiene absolutamente nada que ver con ese ego que tú has construido. No, es que a mí me cuesta pedir perdón. ¿Qué es eso? Una creencia limitante. Es una construcción misma que tú has creado sobre tu percepción. Pero tú puedes decidir el día de hoy cambiar esa percepción y simplemente soltar. Perdona.
Y durante el día también asegúrate de agradecer por las cosas que tienes. Enfócate en agradecer en lo que tienes. Deja de estar enfocándote en lo que te falta. Y recuerda, genera una postura de poder. Asegúrate de que tus conversaciones sean un poco más con una sonrisa en el rostro. Asegúrate de pararte un poco más derecho cuando caminas. Asegura de tener una respiración más consciente, que te permita relajarte más, ¿verdad? De esa manera vas a generar esos pensamientos positivos. Y por último paso, familia, acciona. Cuando vengan las ideas, cuando vengan los planes que tu mente subconsciente te va a comenzar a traer para poder lograr eso que tú quieres lograr, acciona. El único puente que conecta la imaginación con la realidad es la acción. Y la acción es el puente directo hacia los resultados. Entonces, si yo no acciono, no voy a manifestar nada. Hay gente que cree que tirados en su sofá, simplemente pensando porque la ley de la atracción va a traer todo en su vida, pero así no funciona, familia. Tengo que accionar, porque las oportunidades van a aparecer, pero si yo no doy de mi parte y no decido tomar esa acción, entonces nada voy a manifestar en mi vida. El día de hoy toma acción en relación a tus objetivos, toma acción en relación a lo que quieres lograr. No importa si la acción es pequeña, lo que importa es que lo hagas. Como el otro día puse en mi Instagram, en una historia, si quieres cultivar un nuevo hábito, busca que ese hábito sea ridículo de no hacer. Hazlo tan insignificante que sea ridículo de no hacer. Si mi hábito es leer, o quiero leer 1 hora al día, pues comienza con media página, que sea ridículo de no hacer. Y en el momento que te venga la procrastinación vas a decir, pero solo es media página. Entonces agarras el libro, acá por cierto tengo Piensa y hágase rico, agarras el libro y lees tu media página. Y cuando leas esa media página estás rompiendo con la procrastinación y de pronto te va a dar ganas de leer más de media página. Pero es lo ridículo de no hacer. Mucha gente fracasa en nuevos hábitos, ¿por qué? Porque decide hacer mucho al principio, ¿no? Voy a leer 1 hora al día. Si nunca has leído 1 hora al día de tu vida, probablemente te dé sueño leyendo 10 minutos. Así que comienza leyendo media página. Si nunca has hecho ejercicio en tu vida o no tienes costumbre de hacerlo, comienza haciendo 3 planchas. Comienza haciendo 10 sentadillas al día. Comienza haciendo 10 saltos al día. Comienza haciendo lo más básico, porque en los hábitos lo que importa no es la intensidad, sino la frecuencia. Pero bueno, sí vamos a hablar en otro entrenamiento, familia. Probablemente el próximo entrenamiento sea de hábitos. Coméntenme ahí en el chat si les gustaría que el próximo entrenamiento hablemos de hábitos. Así yo lo preparo también, ya que sería bueno para poder instalar justamente nuevos programas en nuestra mente subconsciente. Si ustedes quieren eso, háganmelo saber aquí en el chat. Voy a despedirme ya de YouTube. Nos vemos, gente de YouTube. Dejen sus comentarios si les gustó este entrenamiento. Envíenle este link a otras personas. Al final estamos en este mundo para dar, para poder servir, para poder compartir. Lo que se comparte se expande. Y muchas gracias también por ver cada uno de estos entrenamientos. También en mi canal de YouTube van a encontrar otros entrenamientos que he estado dictando todos los días viernes. Cada semana estoy subiendo un nuevo contenido. Así que nos vemos, gente de YouTube.